Bienvenidos a nuestro módulo Maltrato Infantil Profundizando. ¿Qué es la pedagogía negra? Por tu propio bien es un libro escrito por la psicoanalista llamada Alice Miller, publicado en 1980. Se llama Por tu propio bien, raíces de la violencia en la educación del niño. Dice allí, plantea ella en este trabajo excelente, extraordinario, que la pedagogía negra supone el que, con el objetivo de convertir al niño o la niña y la niña en una persona buena, y allí le enfatizamos las comillas, que no mienta ni haga daño a los demás, es lícito y hasta necesario usar el maltrato físico, los castigos, el chantaje emocional o las amenazas. Supone un intento de dominar, literalmente, la voluntad del niño y convertirlo en una persona dócil y obediente, que no se revele por miedo al daño que van sus padres o las figuras adultas a cargo a causarle. La cuestión es que, recibiendo este trato y siendo muy difícil admitir que nuestros padres nos dañaron, se repite el mismo esquema, una y otra vez. Es como una cadena interminable, justificando el sufrimiento recibido y, en cierto sentido, vengándose los padres en sus hijos, ejerciendo el poder que a ellos mismos los aplastó. Literalmente. Basta preguntarnos e investigar qué tipo de educación recibieron los criminales o los fascistas más peligrosos. Es uno de los planteamientos que hace Alice Miller en este tratado. Nos encontraremos con infancias mutiladas y maltratadas, no con ambientes amorosos y contenido. Este hermoso y adorable bebé que ustedes ven allí es nada más y nada menos que Adolf Hitler, uno de los personajes analizados por Alice Miller en esta investigación. La violencia de la pedagogía negra solamente siembra sumisión, o es su propósito sembrar sumisión y más violencia. Por eso le quedó perfecta como anillo al dedo a el Reich, a lo que se pretendía hacer con Alemania como un país invasor, dominador, conquistador del mundo entero. En el libro de Miller se recogen una serie de extractos publicados de educadores, médicos, pensadores que hacían especial hincapié en aplastar, literalmente, cualquier leve manifestación de lo que ellos llamaban o denominaban allí la maldad existente en los niños. También se hace mucho énfasis en actuar rápido en la primera infancia, o sea, de ser diligentes en que esto se haga lo más temprano posible, usando técnicas para doblegar al niño, como golpes repetitivos, así mismo, literalmente, indiferencia sostenida frente al llanto. ¿Le suena? Por ahí hablamos en un módulo del método Stivil, que es digamos que un remake del método Ferber. Bueno, muy parecido, si no se han dado cuenta. Indiferencia sostenida frente al llanto o tener actitudes amenazantes. Con esto se logra, según los expertos mencionados y citados en esta investigación, que los niños no puedan recordar que en algún momento tuvieron voluntad. O sea, es una doblegación literal de la voluntad. Miller muestra una serie de pilares sobre los cuales se sustenta esta violencia hacia el niño. Algunos de ellos son los padres. Fíjense los fundamentos. Les voy a leer uno por uno y por favor tomen nota. Los padres son dueños, entre comillas, de sus hijos. Deciden estos, los padres, qué es justo o no arbitrariamente. Se culpa de la propia ira a los hijos. Hay que doblegar al niño, aquí cuando resaltamos esto, doblegar al niño lo antes posible. Hay que hacer que el niño no sea consciente del adoctrinamiento para que no pueda traicionar, entre comillas aquí ponemos nosotros, a sus padres o volverse en su contra. O sea, doblegación total. Los padres merecen respeto solo por ser padres. ¿Les suena? Hay una frase muy conocida en la crianza autoritaria que es, respétame porque soy tu papá o tu mamá y punto. O sea, no me importa. Esto viene de allí. Obviamente viene de antes, ¿no? Los padres merecen respeto solo por ser padres. Okay. Los niños no merecen respeto. Es una visión jerárquica donde los niños suelen ser vistos como ciudadanos de segunda, de tercera o hasta de cuarta y quinta y muy detrás aún.
No es deseable que el niño tenga una sana autoestima, una alta autoestima. El cuerpo es algo pecaminoso y vergonzoso, que las apariencias también son más importantes que la espontaneidad. O sea, ser lo que la sociedad dice que debe ser. Lo que se traduce en esto, una doblegación o nulidad de la propia personalidad. Algunos de los mitos más comunes que son avalados por esto. Fíjense que todo esto suena como algo lejano, ¿no? Como justamente citándolo de acá, de la investigación que hace Alice Miller sobre la pedagogía negra, lo que se practicaba y promovía en la Alemania prenazi y nazi. Pero todo esto son preceptos de la crianza conductista, adultista, adultocentrada y obviamente autoritaria. Algunos de los mitos más comunes entonces que se sostienen sobre estos preceptos de la pedagogía negra, por decirlo así. Una nalgada a tiempo, ahí se puede cambiar por cachetada, correazo, chanclazo. A tiempo corrige a un posible delincuente. Esto es algo que se repite mucho. Cuando uno habla sobre maltrato infantil, muchísima gente, eso se ve mucho en las redes sociales, de una vez ataca cualquier mensaje que sea describiendo la realidad de lo que hay como secuelas, como consecuencias de maltrato infantil, justamente usando esta frase de a mí me golpearon y a mí no me pasó nada, aquí estoy, soy una persona de bien. O esto mismo, de que las personas, no soy un delincuente porque me golpearon, porque me maltrataron, porque me castigaron. Y resulta que si vamos a una cárcel a conversar con las personas que están allí por delitos de agresión y lesiones a los demás, por ejemplo, donde hay violencia implícita, y les preguntamos cómo fueron sus infancias, vamos a recibir respuestas no tan gratas, no de infancias felices, no de comunicación asertiva y efectiva de parte de sus padres y comprensión y cariño, sino más bien historias totalmente opuestas a las historias donde se ve mucha violencia, mucha trato despectivo y mucha, incluso no presencia, que también es un tipo de violencia. Entonces, este de verdad es un mito absolutamente falto de sustento, pero que se repite mucho. Y lo peor y lo más triste es ver a profesionales de la psicología y de la pedagogía haciendo énfasis de este tipo de cosas sin tener ningún tipo de sustento. Hay que enseñarles desde temprano quién manda, o sea, nulidad de la personalidad, sumisión ante una figura autoritaria jerárquicamente superior. Esto se traduce, es una de las formas más elementales y prácticas de describir el autoritarismo. Y el autoritarismo es la base de la crianza convencional, de la crianza patriarcal. Deja que te manipule y nunca podrás corregirlo o corregirla. Esto es otro mito tremendo, te manipule. Cuando se habla de esto, se habla desde la total ignorancia porque los niños realmente no manipulan, especialmente los niños pequeños, ni que quieran, no están listos, no pueden, no asimilan la manipulación. Si pareciera que nos están manipulando, lo más seguro es que nos estén imitando a alguien. Y casi siempre la persona que están imitando es justamente la persona que se molesta y que ve esta actuación como una manipulación. Por eso se habla de una frase muy poderosa y dolorosa también en algunos casos, porque hay personas que no les gusta reconocerlo, que los niños, los hijos nuestros, son nuestros espejos. Si me molesta algo de mi hijo, lo más seguro es que me esté reflejando algo que yo no he trabajado en mí. Cuando las personas vienen a la consulta a usar como argumento el que sus hijos son manipuladores, cuando uno los ayuda a hacer un proceso de introspección y de revisión de sus propios parámetros de interacción con los demás, se terminan dando cuenta en muchos casos, salvo cuando se niegan, cuando se quedan en la no aceptación, de que son conductas imitadas, son conductas espejadas y reflejadas allí. Y es fácil, o mejor dicho, es más práctico y viable el solucionarlo cuando hacemos conciencia de que es así, del origen de lo que estamos viendo afuera. Es más práctico y más humano y más eh, eh, viable, repito el término, abordarlo de esa manera. ¿Ok? Efectivo también. No lo dejes hacer o no la dejes, no lo o la dejes hacer lo que le da la gana.
sea, estamos hablando de que la crianza respetuosa no quiere decir anarquía, no quiere decir libertinaje. Pero cuando escuchamos esta frase, generalmente lo que le dé la gana es algo subjetivo que tiene allí implícito como la obediencia total. Y la obediencia total es totalmente antagónica con el aprendizaje. Los niños tienen que explorar, los niños tienen que y explorar no solamente el mundo desde desde las cosas que van recibiendo de parte nuestra, sino también desde cómo ellos van percibiendo las reacciones y lo que su propia interacción con el entorno inmediato. Y esta interacción con el entorno inmediato muchas veces incluye nuestras reacciones. Y a veces los niños, cuando están aparentemente retándonos, lo que están es aprendiendo a través de lo que ven en nosotros. Si somos personas, adultos maduros, si somos adultos sanos emocionalmente, y vemos esto de esta perspectiva, es más fácil que podamos saber que no es una manipulación ni un deseo de subyugarnos y de hacer lo que le da la gana con nosotros, no. Y esto lo que le da la gana es una frase muy, muy, muy arraigada en el léxico adultista conductual, donde los niños son como una especie de producto que tiene que portarse de determinada manera y si no es como algo descarrilado, como algo que no está dando los frutos pedidos o anhelados. Y no es así, son seres libres pensantes, que también tienen derecho a refutar, también tienen derecho a cuestionar. Entonces, hacer lo que le dé la gana muchas veces es sencillamente cuestionar las cosas, y cuestionar es el síntoma más obvio de la inteligencia. Entonces, estar en contra del cuestionamiento es estar en contra de la inteligencia. Ven cómo vamos viendo desde una perspectiva distinta a lo que nos parecía un problema. Yo recibí palo, que es una manera muy sudamericana, muy latinoamericana de hablar de la violencia física en el maltrato infantil, y aquí estoy. Esto es una de los argumentos más trillados y menos sustentados, pero más utilizados por muchas personas para defender algo que es indefendible, que es la violencia y el maltrato hacia los niños y las niñas. La violencia y el maltrato no deben ser aplicados a nadie. Ningún ser se merece ser maltratado ni violentado. Y los niños no son la excepción, al contrario, más bien deberían ser la máxima excepción, porque son sagrados, son el fruto de nosotros, del presente, pero también son el presente y son la semilla del futuro. Entonces, están aquí en el presente, son importantes en el presente y son el producto de esta época al futuro. Mañana van a ser, mañana está aquí mismo a la vuelta de la esquina, los líderes y lideresas, padres y madres, educadores, educadoras, profesionales de todas las áreas, incluida la salud, hasta la mental, políticos, servidores públicos y todas las cosas. Entonces vamos a tener lo mismo de siempre, seres adoctrinados, violentados, que entonces tienen que proyectar esa violencia hacia otros, o vamos a generar todas estas figuras, todos estos roles eh, ejercidos por personas empáticas, respetuosas de los demás porque han sido respetadas. Ahí tenemos dos caminos. Deseamos como sociedad cuál nos conviene más. Yo creo que la respuesta es la misma. Mi mamá solo me miraba y yo sabía que debía obedecer. Esto es una justificación muy poética y a veces jocosa de que mi mamá solamente me miraba, ya yo enseguida me comportaba bien. Pero es una manera de disfrazar el dolor y el miedo que nos provocaba esta mirada. Si yo reprimía mi ser, cuando esta persona, mi madre, que es la persona que se supone que debía protegerme, me miraba, eso quiere decir que eso instauraba pánico y terror en mí. Entonces eso no es una idealización de ninguna relación, al contrario. Debo revisar más bien por qué defendemos o por qué defiendo esta sumisión producida a través del miedo y la amenaza. ¿Ok? Que se confunde la autoridad con el autoritarismo. La violencia invisible. Este libro, del que hablamos bastante en el módulo de colecho, es una de las obras donde se ve de manera más obvia la confusión o el concepto de la violencia invisible, cómo se recomienda aquí ciertas pautas para adoctrinar a los niños en la supuesta enseñanza del sueño, en la instauración del sueño a través de unos métodos patentados por este señor, que lo que son es
es un remix, es un remake del método recomendado por el doctor Ferber, quien se retractó de su metodología, pero este señor parece que, este señor y su compañera coautora de no solo este libro, sino de otros más, parece que se consiguieron un negocio lucrativo, ofreciendo una supuesta metodología para que el sueño de los niños sea automáticamente instaurado a raíz de la imposición. Dice, entre otras cosas, esta es la parte, él en este libro cita o recomienda unos pasos para aplicar su método, pero fíjense cómo leyendo este nos vamos un poco a esto que estábamos viendo acá, que es la pedagogía negra. Escuchen bien y por favor tomen nota. Este paso, en los pasos que él recomienda para instaurar su método, es el más importante. El niño llorará, berreará, quizá vomite para llamar la atención. Vean lo terrible que es. No debéis inmutaros. Tras 30 segundos de discurso, le acostáis de nuevo en la cama o lo dejáis en ella. Le acercáis los chupetes, le decís buenas noches, cerráis la luz y salís de la habitación. Dejad la puerta 4 dedos abierta. Si veis la TV, no la apaguéis. Bajad el volumen un poco. El niño debe adaptarse a la situación, no la situación a él. Y en entonces, escucharon esta parte, ¿no? Esto es del libro de Steve. Ahora escuchen esto, sacado del libro de Alice Miller, eh, por tu propio bien. Y en este caso no debemos limitarnos a reaccionar como al comienzo, esperando, sino que debemos actuar de manera algo más positiva, distrayendo rápidamente su atención, recurriendo a palabras serias o gestos amenazadores, dando golpecitos en la cama, o bien, cuando esto no surta efecto, mediante amonestaciones corporales repetidas tenazmente a intervalos breves, hasta que el niño se calme. Bastará con aplicar este procedimiento una vez o a lo sumo 2 veces y seremos amos del niño para siempre. Este es el doctor Schreber en 1858, llamado esto fórmula para que los llantos y gritos manipuladores, ese nombre se lo daba él mismo, de los hijos sean eliminados. Vean la similitud entre esta atrocidad de 1858 de la conocida pedagogía negra que analiza Alice Miller en su maravilloso trabajo y este método patentado por Steve en este siglo XX-XXI. Según la Organización Mundial de la Salud, una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. No lo estoy diciendo yo, lo dice la OMS. Según la Organización Mundial de la Salud, muchos niños son objeto de maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional, y víctimas de desatención. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Recordemos lo que hablamos de las conexiones neuronales. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario, o sea, la salud está en juego también. Según la Organización Mundial de la Salud, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia como víctimas o perpetradores, o sea, la víctima sumisa, que es adoctrinada como justamente eso, una víctima sumisa a través de el maltrato, y por eso el libro de Alice Miller se llama Por tu propio bien, porque se enseña que el maltrato es una forma de dar amor desde la misma infancia, de la misma crianza, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, que incluye la misma pederastía, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. Esto hay que citarlo cuando nos vemos enfrentados a este mito de que
si se golpea a los niños, se está evitando un delincuente o un adicto. Según la Organización Mundial de la Salud, hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, también de la importancia del vínculo, ¿no? El hecho de no cuidar al niño, que está vinculado a lo mismo, a la vinculación, al vínculo afectivo, valga la redundancia. Los antecedentes personales de maltrato infantil es una cadena, una espiral interminable. Maltratador ha sido maltratado y maltrata a otro que va a ser un maltratador y así. Hasta que alguien rompe el eslabón, obviamente, la cadena. Los antecedentes personales de maltrato infantil. La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, o sea, desinformación. El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, que es justamente una consecuencia de haber sido maltratado de cualquier manera. Recuerden que hay muchas formas de maltrato. La participación en actividades delictivas, las dificultades económicas. Los ideólogos de semejante metodología, la del golpe al alma y al cuerpo, por tu propio bien, deberían ser señalados en su culpabilidad y obligados a reparar todo el daño que han hecho en la mentalidad de nuestros pueblos. Esto es un escrito, una reflexión de alguien que incluimos aquí porque es como una especie de respuesta, de reacción ante lo que se ha hecho tan cotidiano. No es una acusación de parte de nuestra persona, ante lo que se ha hecho cotidiano y común. Nuestra sugerencia, nuestra visión es de entender para poder trascender y trabajar para sanar, donde hay un paso que es indispensable y no se puede saltar, que es el perdón. Por lo tanto, más que buscar culpables, es hacer conciencia y actuar en consonancia con este estado de conciencia. Ok, ya va. ¿Cómo sanamos el mundo desde el amor y el buen trato? El primer paso indiscutiblemente es sanar nuestro propio proceso. Para sanar nuestro propio proceso tenemos que hacerlo consciente, tenemos que ser sinceros, hacer un inventario de nosotros mismos. ¿Cómo estamos con respecto a nuestra violencia? Cuando alguien dice, especialmente a mí en la consulta, cuando alguien me dice, yo estoy aquí por otra razón, yo no tengo ningún problema de maltrato, a mí me trataron a los golpes, pero eso me hizo alguien de bien, yo siempre le invito de manera respetuosa a inventariar muy bien, con mucha meticulosidad, cómo gestiona su ira, por ejemplo, cómo gestiona su frustración, cómo gestiona su ansiedad, qué tanta ansiedad tiene ante eventos donde pierde el control de la situación, cómo se interactúa con los demás, especialmente con las personas más cercanas, cómo se relaciona consigo mismo, cómo puede alguien saber que se relaciona consigo mismo. ¿Tienes adicciones? ¿Te tratas con respeto? ¿Te alimentas de manera respetuosa? ¿Fumas o no? ¿Bebes alcohol en exceso o no? ¿Consumes drogas? Hay muchas preguntas que se pueden hacer. ¿Te aceptas y te pruebas tal como eres o quisieras ser otra persona? Estas son preguntas sencillas con las que uno se puede dar cuenta de que en realidad, creyendo que está todo bien en uno, hay muchísimas cosas que están ocultas y bloqueadas detrás del dolor que se acumuló en la infancia. En el módulo anterior de maltrato infantil, en el módulo 4 de los primeros 10, vimos con más detalle estas secuelas, estas marcas que deja el maltrato en cada uno de nosotros, de manera consciente o inconsciente. El empoderamiento es la clave, por eso la enorme importancia de este tipo de formaciones. Empoderarse es no solamente informarse, sino también hacerse consciente de nuestra propia historia, de nuestros propios puntos resueltos o no, ¿ok? Con respecto a nuestra infancia, a nuestros padres, a las figuras con las que crecimos. Para promover el buen trato hay que, indiscutiblemente, practicar el buen trato. No se puede hacer algo que en lo que no se cree y que no se practica. O sea, es muy difícil actuar desde la incoherencia. ¿Qué hacemos con la violencia que nos toca presenciar en nuestro entorno? Debemos conocer antes que nada las leyes que protegen a los niños y niñas en nuestro país. Eso va para cada uno de ustedes que puede estar en un país diferente. En la mayoría de los países del mundo occidental hay leyes de protección a los niños y las niñas. Obviamente no todas son iguales, no todas son igualmente aplicables, pero en la mayoría hay leyes. Donde no hay leyes se puede empezar a trabajar en proponer estas.
¿ok? Y donde las hay que informarse de cuáles son, de qué dicen, de cómo pueden ser aplicables. Pero la ley, sin el empoderamiento de la sociedad, es sencillamente un papel allí que muchas veces lo único que hace es estar y ser inútil. La ley tiene que estar antes que nada instaurada en la conciencia de las personas para que las personas la puedan pedir y exigir su aplicación. Igualmente, cuando la ley no existe, empoderar es la clave para que las personas, el común, empiecen a exigir la aplicación y la creación primero la creación, obviamente, y después la aplicación de estas. En Venezuela, por ejemplo, tenemos a esta Fundación Secolab, que tiene años trabajando con la promoción del buen trato a los niños y niñas. Nuestras dos organizaciones, No Me Maltrates Soy un Niño, que es el proyecto donde empezamos a trabajar el tema de maltrato infantil, de hacer conciencia y campañas en pro del buen trato a los niños y niñas y de la instauración de este buen trato como base de una creación de una nueva sociedad. Y obviamente la crianza con apego en forma de cambiar el mundo, que da nacimiento, donde nace, donde germina. Esto es la crianza con apego Venezuela y este proyecto escuela donde ustedes están haciendo esta formación. Debemos acercarnos a las instituciones y grupos que promueven el buen trato y la crianza amorosa para reaprender o desaprender también, retroalimentarnos y conocer personas afines a nuestra construcción de un mundo nuevo, a nuestra propuesta de un mundo nuevo. Y si no sabemos y si no existen en nuestra localidad, empezar a promover que existan, empezar a crearlas, idearlas. Y todo empieza desde la acción, empezar a ser promotores y difusores del mensaje que estamos desaprendiendo y replanteando acá. Debemos promover conversatorios, esta es una de las maneras de empezar a llegar a las personas, talleres en nuestra comunidad, conversatorios gratuitos y talleres gratuitos. Empezamos a solicitar espacios que estén puestos allí para la comunidad y la idea es que ustedes como promotores y consultores empiecen a solicitar estos espacios para enseñar a los demás, puede ser de manera gratuita al principio y es recomendable que sea así para que la gente también tenga acceso a esto a todas las personas y también ustedes se vayan puliendo y desarrollando como mensajeros, como difusores, como promotores y comunicadores. Hay una frase del libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que me consta que es literalmente aplicable, que es que la mejor forma de enseñar, de aprender, perdón, es enseñando. Esta es una buena manera de ustedes empezar a ser de verdad mensajeros y puntos claves de la difusión de este mensaje. En la escuela de sus hijos también pueden proponer estos talleres. Obviamente, primero infórmense y empodérense bien, hagan su formación, hagan su inventario personal, lean mucho todos los libros que les hemos dado en la formación y que les hemos recomendado, todos los libros que lleguen y la información que llegue a ustedes. Sean muy selectivos en las cosas que vibran realmente con ustedes, con lo que ustedes creen y lo que sientan que no tiene ninguna lógica o no tiene coherencia con lo que su corazón les dicta, que es el buen trato y el respeto incondicional a los niños y niñas, bueno, deséchenlo pues. Cada quien va elaborando una verdad que no es la verdad, no es la verdad total, pero una verdad que debería estar sustentada sobre su propio sentir y su propia paz interna. ¿Okay? Sería como una buena guía para que ustedes sepan cómo pueden aplicarlo. La escuela, ok. Y grupos de apoyo familiar lo pueden crear ustedes mismos, la creación de las tribus. Podemos ser también activistas del amor de muchas maneras. Eso sí, la primera manera debe ser nuestro propio ejemplo. No se puede enseñar lo que no se aplica, ¿ok? Obviamente sí podemos, sí es normal que seamos eventualmente incoherentes en algunas cosas porque estamos aprendiendo cosas, desaprendiendo cosas, pero también programados con otra información. Pero esta incoherencia, si estamos autoobservándonos, si estamos conscientes y vigilantes de nuestro propio eh, 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 guía emocional, es fácil detectar cuando estamos siendo incoherentes y corregirnos sobre la marcha. Una de las maneras más maravillosas de corregirnos sobre la marcha es reconocer y pedir disculpas y perdonarnos a nosotros mismos también. Eso nos ayuda muchas veces a ser conscientes del dolor que tenemos dentro de nosotros, que llevamos con nosotros y de las heridas también que pueden tener las personas que nos pudieron lastimar en algún momento. Recuerden esto antes de hacer juicios a otros, porque no somos los que tenemos la verdad, no somos los buenos y alguien es el malo. Todos estamos en el mismo camino de aprendizaje
y de desaprendizaje también. Antes de juzgar a alguien, camina 3 lunas con sus zapatos. Proverbios Sioux, de los nativos Sioux de Norteamérica. Esto es para que no se les olvide y no vayan a caer en la trampa del ego de creer que ustedes tienen la verdad y los que no piensan como ustedes son herejes o son malas personas. Absolutamente es incierto eso. Al contrario, mientras más aprendan, mientras más avancen, más humildes deben ser. No lo olviden. Un nacimiento respetado, una crianza basada en el amor, el respeto y la empatía y una educación libre que promueva valores, pero que propicie el ser, priorice el ser, perdón, son la clave para la construcción de un mundo nuevo, que no es un sueño utópico, que no es una cosa lejana, imposible de realizar, que es algo que está allí cerca, allí a la vuelta de la esquina, pero que requiere que hagamos ese proceso de el salto cuántico de nuestro viejo estado de conciencia, de esos viejos modelos que ya hemos visto que no funcionan y que dejan muchas cosas que más bien son más negativas que otra cosa. Son cada uno parte de un trabajo sinérgico en el que el primer paso es vital. Este primer paso es ser sinceros, humildes, no lo olviden, por favor. Esto deberían anotarlo. Primer paso vital e indispensable, insaltable en esta sinergia para la construcción de un mundo nuevo es ser sinceros, humildes y coherentes con nosotros mismos y con nuestro entorno. Por allí debemos empezar. No hay otra forma. Y de verdad, les aseguro que no hay atajos. Los dejo con esta reflexión y esta hermosa imagen de Carolina y su bebé recién dado a luz a los minutitos. Zacarías se llama el bebé. A los minutitos de haber nacido, miren todo su gesto de ambos habla por sí solo. Esto es a minutos de haber nacido. Y así se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy. Pegaditos, enlazados por el amor y bueno, por esa esperanza que tenemos todos en la construcción de un mundo mejor. Nos vemos en el próximo módulo.